Buenos días, soy José Betancur, el instructor encargado del curso Elementos de Máquinas. Esta es la conferencia web número 4, correspondiente a la unidad 4 del curso vigente. Como siempre, entonces, el orden de esta charla es hablar acerca de los avances de la semana pasada. Vamos luego a mirar la guía de aprendizaje. Vamos a visualizar las actividades, es decir, las tareas. Y luego miramos los materiales de estudio. Entonces, dando iniciación a esto, les comento que la semana anterior el desempeño de ustedes sigue siendo muy óptimo. El día lunes estuve mirando los materiales que me han enviado y estoy próximo a terminar toda la revisión. Con respecto a la temática de esta semana, entonces, el resultado que tenemos es determinar el tipo de sistema de acoplamiento de acuerdo a las condiciones de transmisión de movimiento. Esta guía de aprendizaje, entonces, es interesante porque nos brinda unas pautas muy generales acerca de la temática. En la introducción les leo: los acoplamientos se emplean con el propósito de transmitir potencia entre los ejes, conservando en todo momento la velocidad de rotación y el torque transmitido. Los acoplamientos tienen por función prolongar líneas de transmisión de ejes o conectar tramos de diferentes ejes. Mire que entonces tiene dos objetivos estos elementos de acoplamiento, que es conservar la velocidad de rotación y el torque transmitido. Mire que no se habla de árboles, dado que los árboles no están diseñados para transmitir potencias, aunque sí pueden transmitir unas pequeñas potencias. Pero el orden de esta potencia es lo que lo diferencia de los ejes. Dentro de la estructuración de las actividades de aprendizaje, entonces tenemos otro texto bien interesante, también lo voy a leer. Cuando se acciona un motor eléctrico, se genera un pico de amperaje, el cual supera ampliamente el amperaje nominal del motor, lo cual incrementa el costo de operación de la máquina. En este orden de ideas, es ideal evitar detener los motores para realizar ajustes simples en el proceso u operación, y preferiblemente se desacopla el motor o elemento motriz por medio de un acoplamiento móvil, permitiendo que el resto de la máquina se detenga y se pueda realizar los ajustes necesarios sin necesidad de incurrir en altos costos por accionamientos continuos del elemento motriz. Entonces, en este párrafo nos hablan ya de los acoplamientos móviles. Estos acoplamientos móviles, como vemos aquí en la pantalla, básicamente se denominan los embragues. Tenemos diferentes tipos de embragues. Ahorita vemos una pequeña imagen. Y dentro de este documento de acoplamientos móviles también tenemos sistemas de accionamiento por fuerza muscular, sistemas accionados electrónicamente y sistemas de accionamiento automático. Dentro de las actividades de contextualización, entonces dice que en un proyecto mecánico muchas veces es necesario unir elementos rotacionales como ejes y árboles, pues su longitud sería demasiado grande para hacerlos enterizos. Otras veces simplemente se necesita acoplar el árbol del motor con una máquina o con una transmisión intermedia. En muchos casos es preciso valerse de elementos capaces
de absorber desalineamientos entre las dos partes, de forma intencional o inevitable. En estos casos, los elementos de empalme que se utilizan son los acoplamientos. Entonces, tenemos el otro tipo de acoplamiento que vamos a estudiar y es los acoplamientos fijos. Tenemos los acoplamientos rígidos y los acoplamientos flexibles. Y en este capítulo tenemos una breve descripción de la selección de los acoplamientos. Como usted ya tiene un pequeño avance, observe que entonces se trata de hallar el torque nominal a transmitir. Esto lo trabajamos en las actividades anteriores, este tipo de taller. Recuerde que la potencia a transmitir nominal está en newton por metro, por eso es un torque. Y esto es un factor dimensional tal que cuando digitamos la potencia en HP y las revoluciones por minuto, nos va a dar en newton metro. ¿De acuerdo? En este caso, utilizamos una constante dimensional para el caso de que tengamos la potencia en kilowatts y las RPMs. Lo miramos en unos segunditos. Ahora, dentro de las actividades de apropiación, entonces las máquinas en general poseen dispositivos con diferentes funciones. Muchos de ellos permiten al operario tener un control sobre las variables de operación. Variables que, si bien son relacionadas con el funcionamiento natural de la máquina, en ciertos momentos deben ser controladas con el objetivo de regular las variables y en muchos casos deben ser controladas como mecanismos de seguridad. Entonces, en esta actividad de apropiación hablamos del término freno. Se le asigna todo dispositivo capaz de modificar el estado de movimiento de un sistema mecánico mediante sus componentes y transformándola en energía térmica. Tenemos entonces un documento que nos habla de sistemas de frenos. Dentro de la temática tenemos sistemas de frenos por adherencia o fricción, sistemas electrónicos y sistemas de frenos motor. También vamos a hablar un poco de los materiales. En esta parte no tenemos ningún tipo de manejo matemático, como tampoco en los acoplamientos móviles. En estos sistemas de frenos, pues entonces básicamente se hace el recambio. Ya son elementos, digamos que son mecanismos con partes, con diversas partes. En ocasiones pueden ser numerosas. Entonces ya no se habla de una correa o de una banda o de un piñón. Se habla de múltiples componentes, arandelas, pernos, sujetadores, empaques. Por lo tanto, una selección de estos dos elementos pues sería algo complejo. Por lo tanto, el tratamiento que le damos en esta unidad a estos dos elementos es definitivamente fundamentación y como nos vamos a dar cuenta, en nuestra actividad central vamos a trabajar con la selección y análisis de acoplamientos. Entonces, si vamos, recuerden, en la página donde dice documento guía, nos dan unos datos y con esos datos y siguiendo esta indicación, vamos a tratar de resolver este ejercicio. En el link de descarga de este taller van a encontrar unas indicaciones con unos datos diferentes. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Simplemente estudiar el ejemplo, volver a la guía y resolverla con estos datos. Ahorita hablamos con más detalle de la guía. Volviendo a ella entonces.
Se listan entonces las tareas. Tenemos en este caso el foro temático, el cuestionario y el taller. En el foro temático, después de realizar el estudio de los diferentes sistemas de frenos, comparta con sus compañeros su opinión sobre las características y ventajas que ofrece uno de los sistemas. ¿Por qué recomendaría usted este sistema? Desde los estudiados, en esta semana usted va a hablar de sus características y ventajas, puede complementarse con Internet y nos va a decir por qué toma esa conclusión, por qué toma esa en particular. Luego viene una prueba de conocimiento. En este caso, les voy a mostrar, ingresamos por este lado. Y metámonos a una ficha. Vamos a evaluaciones, creo que es esta. Evaluación 4. Observen que la evaluación 4 tiene 8 preguntitas. Y miremos que básicamente entonces habla de acoplamientos móviles, el torque nominal, los embragues hidráulicos, de los materiales de los frenos, de los defectos de alineación. Esto hace parte de la actividad central, parte B. Habla algo de los frenos. Y vuelve con los acoplamientos móviles y de los frenos reostáticos. Es importante que usted tenga disponible entonces sus materiales en el momento de presentarla. Volviendo a la guía de aprendizaje, vamos entonces a la actividad de transferencia. Es el taller. El taller básicamente tenemos 2 puntos. El primero es con estos datos. Tenemos que estimar en la parte A la estimación del torque nominal. ¿De acuerdo? Y luego en la parte B tenemos que hacer una consulta acerca de sistemas para alineación de ejes. Es una consulta técnica en Internet, pueden buscar allá, seleccionar y copiar. Lo importante es que usted debe explicar con sus palabras cuáles son las características del equipo y cómo funciona. Es con sus palabras. Mire que son entonces 2 partes. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo funciona? Y que algunas ventajas. Y hay que anexar una imagen de este elemento. De aquí para abajo entonces digitan, pegan la información, pegan la imagen y me la envían. Recuerde que para aprobar la actividad tiene que resolver al menos el 70%. Si son 2 puntos, al menos tiene que ser el punto 1 completo. Y eso nos daría, digamos, 50 puntos. Nos quedarían en el camino 20 punticos. Estos 20 punticos, pues mire que si tiene que explicarlas, hacer un pequeño resumen donde hable de las características, función, ventajas e imagen. Entonces digamos que con hacer las características y funcionamiento, perdón, entonces creo que alcanzaría su aprobación. Dentro de los materiales de estudio, entonces miramos los 3 elementos. Quiero tratar inicialmente, vamos al orden tal cual nos muestra la... bueno, si quisiera mostrarles algo. El orden es frenos, acoplamientos fijos y acoplamientos móviles. Dentro de los frenos,
nos hablan que las máquinas en general poseen dispositivos con diferentes funciones. Muchos de ellos permiten al operario tener un control sobre las variables de operación que son, por ejemplo, la velocidad y la potencia. Estos elementos definitivamente controlan la velocidad de rotación de los ejes en los cuales están inmersos estos dispositivos. El término frenos en general se asigna a todo dispositivo capaz de modificar el estado de movimiento de un sistema mecánico mediante fricción, pudiendo incluso detenerlo completamente. Muchos ejemplos tenemos de frenos. Mi ejemplo cotidiano es en relación a los automóviles. Los sistemas de frenos de ellos son por fricción. Eh, Sabemos muchos que es un sistema ineficiente desde el punto de vista energético, pero sí cumplen con su objetivo, que es frenar el auto. Pero generan temperatura y desgaste entre las partes que lo componen. Es claro que entonces si es un freno de bandas, perdón, de zapatas o de pastillas, entonces se van a gastar las pastillas paulatinamente, lo mismo que sus discos de freno. Además presenta calor. Hay unos sistemas de freno entonces que aprovechan esa fuerza de fricción y la reinvierten en alimentar en algunos casos las mismas baterías. Pero por ahora son unos sistemas que ya no son novedosos, pero son muy costosos en su implementación. Afortunadamente cada vez vamos a verlos más aplicados a los automóviles. Tenemos entonces aquí el automóvil, aquí tenemos un freno de disco, aquí tenemos un freno de tambor, lo mismo aquí en la parte de atrás, y básicamente nos muestra el sistema de frenos. Tenemos una bomba de frenos que al ser reaccionada a través de estos ductos va una señal hidráulica, por lo general. Esa señal hidráulica es comandada a través de la unidad ABS y esta envía señales a los frenos de adelante y también a los frenos de la parte de atrás. Estos dos, ¿cierto? De esta manera logramos entonces de que el sistema funcione como debe estar planeado, es decir, que cumpla su cometido. Tenemos aquí entonces una imagen de unos sistemas de freno bastante convencional por disco. Este es el freno delantero normalmente en los automóviles. Este es el sistema donde van las pastas. Y por un accionamiento hidráulico que es ejercido a través del pedal del freno en la parte del conductor, se cierra esta abrazadera y esas pastas accionan, reducen su espacio entre ellas, haciendo compresión sobre el disco. Esto se hace paulatinamente, entonces dése cuenta de que esto es netamente fricción para detener el automóvil. Tenemos otros sistemas, unos sistemas por cinta. Pues aquí tenemos el sistema de accionamiento, aquí tenemos un resorte. Este resorte activa este brazo y lo único que hace es cerrar, si aquí lo alcanzan a ver, está un poco aquí, ven unas aberturas. Estas aberturas se disminuyen y abrazan, por lo tanto, digamos que un tambor. Aquí tenemos el ejemplo. Este es el tambor, este es el que gira y esta es la banda. Cuando yo acciono, este es uno manual, cuando yo acciono, esta banda entra en tracción y lo único que hace es que esta se adhiera o tenga más contacto, haciendo que el tambor de alguna manera baje de velocidad. Entonces imagínense el gasto calórico y energético que se presenta
en este caso. Tenemos los frenos de zapatas, estos ya son los de las llantas de atrás, ¿de acuerdo? Estas son las zapatas. Aquí tenemos un pequeño cilindro que acciona y hace que las pastas en su parte interna toquen esta superficie. Recuerde que esto acopla aquí y cuando accionamos el freno, este cilindro hace que estas dos zapatas se abran, una hacia arriba y la otra hacia abajo, para que entren en contacto con la superficie interna de este elemento. Aquí tenemos un detalle, un dibujo en detalle, ¿cierto? Aquí es la parte del eje, el eje de la rueda. Y aquí tenemos las zapatas separadas. Este es el tambor. Aquí estamos con unas zapatas. Recuerde que están en la parte externa. Y este es el cilindro que hace que las zapatas se separen, una para allá y otra para acá. Esto hace que esta se apoye sobre esta superficie. Lo mismo en la que tenemos a la derecha. Básicamente se trata de eso, de que estas zapatas entonces entren en contacto con una superficie y entre más presione, este cilindro se expande más y cumple su función. ¿De acuerdo? Miren que aquí tenemos las fuerzas. En ocasiones tenemos fuerzas en ambos lados. En ocasiones aquí abajo está pivotado y solamente giran las de arriba. Pero definitivamente este es el más eficiente, entre comillas, como lo dije inicialmente. Tenemos los frenos de discos. Estos ya son de uso industrial. Dese cuenta de que tenemos un motor aquí en esta zona. Tenemos un cilindro y lo único que pretendemos es que estos dos elementos aprisionen el disco. De hecho, hay muchos diseños, tantos como personas diseñadoras existen. Todas deben ser probadas, ensayadas y puestas en punto antes de ser lanzadas al mercado. Entonces, básicamente, estos elementos lo que tenemos que cambiar, según el manual del dispositivo y según la periodicidad y el uso y las condiciones medioambientales, determinar si tenemos que cambiar el disco, si tenemos que cambiar las pastas o si tenemos que cambiar los empaques del cilindro. Es bien interesante, es toda una técnica. Tenemos los frenos electrónicos, por aquí tenemos una imagen, y dentro de estos frenos electrónicos tenemos los frenos regenerativos, en el cual transforma la energía cinética, o sea, la energía de velocidad, en energía eléctrica. Y esta energía eléctrica se utiliza para ser almacenada en las baterías del automóvil. Entonces es un sistema mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Tenemos los frenos reostáticos. Recuerden que en el examen hay una pregunta acerca de los frenos reostáticos y estos se aplican en máquinas de gran tamaño o locomotoras. Y en este caso el freno se convierte en un generador. Es decir, que esta energía acumulada se disipa en forma de energía eléctrica que circula por los devanados del motor, generando un par contrario de giro. Aquí tenemos el sistema de freno motor. Entonces, en este sistema también lo tienen los automóviles, no, perdón, los camiones de mayor cilindraje, donde utilizamos el vacío que está generado, el vacío que existe en la cámara de compresión, y esto lo usamos para
hacer el frenado en el automóvil. Este mecanismo funciona deshabilitando la apertura de las válvulas de escape y convirtiendo el motor en un sistema de compresión. De esta manera se restringe la rotación del motor. Entonces recuerden, un motor de combustión interna tiene dos válvulas de escape. Si observamos aquí, esta es una y esta es la dos. Aquí en la parte superior, si ven que esta es una leva, esta leva hace que este elemento con este resorte haga que esta válvula abra y cierre. Por la configuración de este sistema, entonces esta podría ser la válvula de admisión. Por aquí ingresan el aire mezclado finamente con el combustible. Este es el pistón. Esto está sellado en todo momento. Aquí se hizo un corte para mostrar la parte interna. Aquí tenemos la biela y tenemos aquí el cigüeñal. Entonces, luego aparece una chispa a través de esta zona media. Por lo general, se genera la explosión. Esta explosión hace bajar este pistón cigüeñal y hace girar el cigüeñal. Luego de esto, por el mecanismo y la sincronización, esta leva hace que se destape se mueva esta válvula hacia abajo y le da escape a los productos de la combustión, los resultados, la combustión incompleta de este combustible, que básicamente es un humo. Lo que hace el sistema motor es evitar de que esta válvula se abra. Por lo tanto, si este aire que hay en el interior no tiene por dónde escapar, entonces obviamente a medida que va a subir el pistón con sus elementos constitutivos, hace de que se frene. Este sistema es lo que hace frenar el motor. Es un sistema que se maneja a disposición del conductor y es, digamos que, energéticamente un poco más eficiente. Aprovecha todo el mismo proceso para hacer su sistema de frenado. Luego viene la parte de los materiales de la fabricación de los frenos. Y nos hablan de los tipos de materiales metálicos, semimetálicos, cerámica, asbesto y carbono. Recordemos que el asbesto creo que está ya restringido. El asbesto ya está restringido en nuestro país. Y unas pequeñas información sobre esto. Eso es en relación a los frenos. Ahora vamos a los acoplamientos fijos. Esto es un acoplamiento mecánico. Observen que aquí tenemos un sistema de una banda silenciosa y elementos transmiten rotación entre este y este pequeño eje. También puede ser un árbol. Su movimiento rotacional. Este es entonces el acoplamiento fijo. Observen que tenemos tenemos elementos de fijación, como son los tornillos, más claramente conocidos como pernos. Cuando necesitamos hacer un recambio de la parte o del sistema, entonces retiramos estos pernos, separamos los elementos y podemos hacer los cambios o mantenimiento específico. Esta es una vista entonces de solo el acoplamiento. Dese cuenta de que aquí colocamos un eje y aquí colocamos el otro. Esto quedan fijamente unidos y al recibir movimiento, un eje transmite por medio de este elemento el movimiento al otro eje. Hay unas apartes acerca de las fallas de los componentes y una parte muy interesante y está relacionado con la parte B de la actividad de esta semana, el taller, donde nos habla de los
desalineamiento de los ejes. En este caso habla de árboles, pero igual sirve para los ejes. Observe de que el eje rotacional de los árboles es coincidente. Eso indica que están alineados, pero se puede presentar estas dos situaciones. Una desalineación radial. Recuerde que una carga radial es una flecha que es perpendicular al eje de giro. Entonces aquí hay una diferencia en la alineación de los ejes. Esto es una distancia radial. También tenemos una desalineación axial, que básicamente es una separación entre los ejes, o si ya tenemos montado el acople, pues entonces es la distancia en la cual no se pueden tocar los elementos. También tenemos una desalineación angular. Como es claro, hay un ángulo entre el eje de rotación del eje de la derecha y el eje de rotación del eje de la izquierda, dando a este ángulo. Entonces, esto ocurre en ocasiones cuando se hacen montajes. Normalmente llega la máquina, ya sea importada o fabricada en nuestro país, y cuando se hace el montaje, recuerde que el elemento motriz es el que le da el movimiento a ella. Que pueden haber unos errores de cálculos en la cimentación del motor eléctrico por lo general, y da lugar a estos desalineamientos. Para eso entonces sirven acoples fijos que van a suplir o tratar de suplir esos errores de cálculo. A veces es lo necesario que presentan estas desalineaciones dada por condiciones muy específicas de la máquina en sí o de lo que queremos obtener. Tenemos varios tipos de acoplamientos fijos, que son los rígidos. Este es el elemento más común. Este elemento naranja es un elastómero. Cuando este elemento de la derecha gira, hace girar también en el mismo sentido el de la izquierda. El elastómero lo que reduce es ese choque inicial, inercial. La inercia hace que el cuerpo permanezca en su estado de movimiento. Si está quieto, quiere quedarse quieto. Si está en movimiento, tiende a quedarse en movimiento. Este elastómero entonces consume parte de esa energía inicial y evita de que el elemento de la izquierda sufra demasiado. Aquí tenemos entonces varias explicaciones de tipos de acoplamientos rígidos. He hablado bastante de este porque este es bastante utilizado a nivel industrial, pero afortunadamente tenemos unos desarrollos mucho más novedosos y últimamente están siendo más utilizados. Pero básicamente observen que tenemos los elementos de sujeción, aquí hay otro, por lo tanto deben haber por ahí otros dos acá o tres. Y aquí van en nuestro eje. También tenemos los acoplamientos flexibles. Vamos a mirar detalles. Tenemos los acoplamientos deslizantes o compensadores. Este es uno muy particular. Estos incluyen holguras permanentes en su funcionamiento que permiten absorber la desalineación de los ejes. Entonces aquí ya estamos hablando de que estos pueden absorber desalineación. Los anteriores, aunque lo pueden soportar, es en mucha menor magnitud. Si nos pasamos de ese tamaño, entonces fácilmente este acople rígido va a fallar. Mientras que los acoples flexibles tienen unas capacidades de absorber desalineación con un poco más de valor.
Aquí nos hablan de una desalineación radial entre 0.125 milímetros hasta 10 milímetros. Es decir, que se acuerdan de esto, desalineación puede ser que está entre 0.25 y 10 milímetros. Es un valor muy extremo, por decir algo, pero que para eso están diseñados. Una desalineación radial entre 0.5 y 5 milímetros y 4 en angular. Entonces, si vamos a la imagen, nos permite angularmente que este ángulo máximo sea de 4. Es un valor poco, que al parecer es muy poco, pero cuando se transmite velocidades, altas RPMs y mucho torque, 4 grados de esta alineación angular es un valor muy alto. Y nos dijo que una desalineación axial de 5 milímetros, eso también es interesante. Es decir, que estos flexibles los vamos a utilizar cuando tengamos dificultades durante esa instalación. Tenemos entonces los elementos deslizantes o compensadores, el acoplamiento de engranajes. Miren, tenemos un engranaje acá, otro engranaje acá que ingresa en una corona. Dice que permiten deslizamientos axiales importantes, axiales, o sea, paralelos al eje. O sea, es la separación entre los dos. Por eso esta corona es mucho más grande, teniendo la posibilidad de ir ajustando de tal manera que los dos engranajes ingresen en esta zona. Digamos que tienen muy buena holgura. También permiten una desalineación angular. Tenemos los acoplamientos de cadena. Tenemos los elementos y estas cadenas cumplen la función, como es una cadena de doble hilera o doble ramal. Entonces, en la parte derecha tenemos un sistema con piñones tipo sprocket y lo que hace la cadena es unirlos. Tenemos también los acoplamientos flexionantes o elásticos. Tenemos aquí los elementos elásticos. Aquí nos dice que tienen que el acoplamiento direccional con muella de forma de serpentina, o sea, esto. Tienen dos platillos, los cuales incluyen una serie de ranuras en la parte periférica de los discos. Estas ranuras sirven para conectar los platillos o discos por medio de una lámina elástica. La flexibilidad del acoplamiento depende no solo del deslizamiento. Tenemos los acoplamientos de manguitos de goma. Estos son unos manguitos. Aquí va un eje, aquí va el otro lado. Estos elementos ingresan acá y este elastómero cumple la función de amortiguar ese torque inicial, esa inercia, superar esa inercia que tiene el sistema. Aquí tenemos los otros elementos que son equivalentes. Tenemos el acoplamiento de fuelle helicoidal. Este absorbe desalineaciones axiales, angulares y radiales. O sea que es bastante interesante. Tenemos un cilindro sólido sobre el cual se construye una ranura helicoidal para aumentar la flexibilidad. ¿De acuerdo? Y el acoplamiento de envoltura de elastómero. Este es el elastómero. Aquí tenemos estos agujeros que corresponden a los agujeros pasantes para estos pernos. Por aquí está el eje, por aquí está el otro eje. Cuando el eje gira, este elastómero, digamos que es una especie de, digamos, neumático, aunque no es nada para nada, no es nada lógico el ejemplo, pero quiero que se hagan la idea que es como un neumático. Este es el que hace que se amortigüe esa
movimiento inicial y proteja todo el sistema. Tenemos los de disco flexible y los acoplamientos de quijadas de goma. Aquí están las gomas y cuando este elemento gira, comprime esta goma, pero hace que paulatinamente el otro elemento gira solidariamente. Esto entonces lo que hace es que el movimiento se haga, que aunque es muy rápido, en milésimas de segundo, sea gradual. Tenemos otros tipos de acoplamientos articulados. Estos los hemos visto o quiero que miren debajo de una volqueta, no se hagan muy debajo. Aquí tenemos básicamente una cruceta. Esta cruceta permite de que este elemento pueda girar, con o sea, que tenga un desalineación angular que está dentro de ciertos parámetros controlados. Entonces digamos que en este caso el elemento de rotación gira y mire que este puede con una desalineación angular y quizás también una desalineación axial. Esto es lo que llaman en estos tipos de camiones el cardán. Como vemos entonces tenemos varios tipos de acoplamientos. Me gustaría que los leyeran paso a paso. Esto es lo que llamamos una junta universal, muy relacionado con en esta primera imagen. Este es un cardán. Básicamente aquí está la cruceta, de hecho es una cruz con sus respectivos anillos de seguridad. Por lo tanto, este elemento de la izquierda puede girar exageradamente, pero en la realidad no gira mucho. También puede bajar y subir, o sea que tiene dos movimientos, en esta dirección y de arriba a abajo, pero digamos que siempre en forma angular. Para la selección de los acoples, entonces tenemos un ejemplo que básicamente son las indicaciones para hacer el taller. Recuerde que usted trabaja es con los datos que están en el taller. Y básicamente entonces usted sabe que el torque nominal del acoplamiento debe ser mayor al torque nominal a transmitir, que para el torque nominal para hallar el torque nominal hay que tener en cuenta unas constantes, caso 1 que es debidas a los diferentes tipos de máquinas, una sub 2 con referencia a las frecuencias de arranque y una 3 en relación a la operación del mismo. Este producto de K, de estos tres coeficientes, se denomina coeficiente de seguridad. ¿Y cómo obtenemos estos valores? Como lo muestra básicamente el ejemplo que está en el archivo indicaciones, entonces tenemos que tener en cuenta algo. La máquina motriz y la máquina receptora. Dentro de las máquinas motrices hemos hablado de los motores eléctricos, pero si es una máquina de 4 a 6 cilindros, entonces los coeficientes tomarán cada una de estas columnas. Si nuestra máquina matriz es un motor eléctrico, entonces tenemos que sacar el caso 1 de estos valores. ¿Cuál de ellos? Pues si es un generador de alumbrado, bomba centrífuga o ventilador centrífugo, entonces trabajaríamos con esta columna y sacaríamos el valor de 1 porque estamos trabajando con un motor eléctrico. Es decir, el motor eléctrico impulsa la máquina receptora. Mire que nosotros estamos trabajando con máquinas herramientas. Entonces, esta máquina herramienta nos indica que vamos a trabajar con esta fila y con esta columna. Y como es un motor eléctrico, el caso 1 es 1.2 por lo general. Y tenemos que tener las características de operación y de ahí sale este número 2, que en este caso las condiciones de operación indican que
con este motor y con esta máquina receptora es de marcha irregular, pero de inercia pequeña. Miren que entre más grande sea la marcha irregular, la inercia es importante y se dan golpes importantes, por eso el valor es muy grande. Por ejemplo, los trituradores, los generadores de soldadura, un laminador, una prensa, una bomba de pistón. Entonces recuerde que obtuvimos este valor. Nuestro ejemplo es máquina herramienta impulsada por un motor eléctrico y sacamos el valor de 2. Según el número de arranques por hora, si estamos dentro de los 10 y nuestra máquina receptora es la 2, entonces cruzamos fila con columna y sacamos el coeficiente K sub 2, que es 1.1. Entonces ya tenemos 1.1 con 1.2. Y recuerde que es un producto. Ahora nos falta K sub 3. Número de horas de operación por día. Si está entre las 16 y las 24 horas, el factor sería 1.2. O sea que estamos multiplicando esos tres. K sub 1, K sub 2, K sub 3. Al multiplicar esos tres, obtenemos el coeficiente de seguridad. Lo multiplicamos por la potencia nominal y así hallamos el torque nominal del acoplamiento. Y de esta manera podemos saber esto. De aquí en adelante, el curso no nos muestra mayor información, pero recuerden que en estos enlaces de interés tenemos más información. Las indicaciones que damos el tema de los acoplamientos móviles. Les dejo para su lectura los acoplamientos, perdón, así terminamos el acoplamiento fijo. Dejamos a ustedes los acoplamientos móviles. Este tema no entra ni en el taller. Creo que hay unas 2 preguntas en la evaluación y no incluye elementos de cálculo, o sea que solamente es de carácter de fundamentación técnica, que es muy importante. De esta manera entonces damos finalización a nuestra charla de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Me despido por este medio del curso, dado que es nuestra última conferencia web. Esta estará disponible en el transcurso del día de mañana, pero pueden estar verificando en ese transcurso, dado que en ocasiones tengo disponible la grabación de una manera más rápida. No siendo más, agradezco su asistencia al curso, espero que todos puedan aprobarlo. No olviden las fechas límites del curso. Y recuerden que si obtienen el certificado, llegará un correo enviado desde Sofía Plus, indicándoles que lo pueden descargar en X cantidad de días. Por lo general, este es un valor estimado. En ocasiones puede durar el doble de días hábiles. Tengan en cuenta en esto para que no pierdan la paciencia. No siendo más, hasta pronto y muchas gracias.